Aprende a mirar con el alma y no tras un cristal. Escucha y verás que no es tan difícil crecer. Hola chicas y chicos, bienvenidos a tu clase en acción. En esta clase vamos a revisar los radicales halogénicos o los iones poliatómicos. Los radicales halogénicos o iones poliatómicos, estos se van a formar de la eliminación de un hidrógeno o de los hidrógenos de un ácido oxácido, y la cantidad de hidrógenos que se eliminan del ácido oxácido, este ion poliatómico tendrá su carga. Es decir, si un ácido oxácido tiene un hidrógeno, el ion tendrá una carga. Si el ácido oxácido se eliminan dos hidrógenos, significa que tendría dos cargas. Pero recordemos que cuando se eliminan los hidrógenos, el ion poliatómico o el radical halogénico tendría carga negativa. En el nombre que le vayamos a dar al ion poliatómico o el radical halogénico, se va a intercambiar el oso del nombre del ácido oxácido por el ito y el ico del ácido oxácido por ato. Acá tenemos un ejemplo de numeración de un ácido oxácido. El primer número se refiere a los hidrógenos, el segundo al no metal y el tercero al oxígeno. Entonces, si es 111 la numeración de un ácido oxácido, va a ser el hidrógeno, un hidrógeno, el no metal, no sabemos qué no metal es, y un oxígeno. Dentro de las numeraciones de los ácidos oxácidos, bueno, hay muchos más ácidos oxácidos y casos especiales, pero aquí he puesto los más importantes dentro de lo que es la química inorgánica. Ahora vamos a los ejemplos de radicales halogénicos o iones poliatómicos. Recuerden que anteriormente ya revisamos los ácidos y les decía que para formar estos radicales halogénicos o poliatómicos se eliminaba los hidrógenos del ácido oxácido. Si elimino uno, la carga va a ser -1. Si elimino 2, va a ser la carga -2. Si elimino 3, la carga va a ser -3. Entonces aquí, si tengo el ácido hipocloroso, este es el ácido hipocloroso, elimino un hidrógeno y me va a quedar como eliminé un hidrógeno, mantengo el no metal y el oxígeno. Y me quedaría de carga, como elimino 1, me quedaría -1. Le coloco en la parte superior, no acá abajo ni tampoco al otro lado, sino en la parte superior de la fórmula. En el nombre vamos a tener dos nombres. En la tradicional le ponemos radical o ion, también le puedo poner ion o radical hipo, y está el ácido formado con la menor valencia, que es hipooso. Entonces acá intercambio el oso por ito, sería radical hipoclorito. ¿Sí? En la Yupac sería radical monoxo hipoclorito. En el siguiente, como tenemos igualmente, eliminamos el hidrógeno y me va a quedar de fórmula Cl o el 2 menos 1. ¿Sí? Aquí me va a quedar radical clorito, porque viene del ácido cloroso.
En la Yupac va a ser radical dioxoclorito. Radical dioxoclorito. En el siguiente problema, eliminamos asimismo el hidrógeno y me va a quedar el ClO3, ClO3, como eliminé uno, me va a quedar uno, la carga, y el radical clorato. ¿Por qué clorato? Porque viene del ácido clórico. Si revisamos la numeración va a ser 113 del ácido clórico. Entonces tengo que intercambiar ico por ato. En la Yupac va a ser radical trioxoclorato. Ato porque viene del ácido clórico. En el siguiente ejemplo, si eliminamos un hidrógeno, me va a formar el radical ClO4. Como eliminé un hidrógeno, va a ser de carga -1. El nombre radical perclorato. ¿Por qué perclorato? Porque viene del ácido perclórico. Ico por ato. En la Yupac, ion o radical tetraoxoperclorato. Tetraoxoperclorato. ¿Sí? Cuando tenemos ácidos que tienen dos hidrógenos, en este caso los del azufre, estos ácidos van a ser igualmente como el de acá arriba, pero va a tener otro nombrecito o la palabra ácido, va a tener la palabra ácido anexada. Entonces va a ser la siguiente. Para el primer ácido, si elimino un hidrógeno, me va a quedar la fórmula. Como eliminé un hidrógeno, la carga de este ácido va a ser -1, porque elimino un hidrógeno. El nombre radical o ion hiposulfito ácido. Al radical que tenga un hidrógeno, al radical que tenga un hidrógeno le coloco la palabra ácido, ¿sí? Sulfito porque viene del ácido hiposulfuroso. Si eliminaría los dos hidrógenos, en este caso me va a quedar SO2. Como elimino dos hidrógenos, este va a tener carga -2. El nombre va a ser radical sulfito. Acá para el primero era radical o ion dioxohiposulfito. Dioxohiposulfito ácido. Y ahora en el otro sería el ion o radical dioxosulfito. En el siguiente ácido, este es el ácido sulfuroso. Si elimino un hidrógeno, me va a quedar el HSO3. ¿Qué carga va a tener? -1 porque he eliminado un hidrógeno. El nombre radical sulfito ácido. En la Yupac sería radical o ion trioxosulfito ácido. Trioxosulfito ácido. En el siguiente
Si eliminamos ahora los dos hidrógenos, me va a quedar SO4 menos 2, porque elimino dos hidrógenos, y su nombre va a ser radical sulfito o ion sulfito. En la Yupac sería ion o radical. Perdón, estoy utilizando mal, aquí tengo que rectificar, aquí es un 3, disculpen. En la Yupac sería trioxo sulfito. En el siguiente, cuando tenemos el ácido sulfúrico, elimino uno, me va a formar el HSO4. Como elimino un hidrógeno, me queda menos 1. Aquí me va a formar el ion o el radical sulfato. Sulfato ácido. ¿Por qué va a ser sulfato? Sulfato ácido, porque este va a ser el ácido sulfúrico y el ico se intercambia por el ato, sulfato. Ácido porque tiene un hidrógeno. Ahora sí, en la Yupac sería el tetraoxo sulfato ácido. Tetraoxo sulfato ácido. Y si eliminamos el otro hidrógeno, aquí me va a formar el SO4 con carga menos 2, que formaría el radical sulfato. Acá sería el tetraoxo sulfato. Y de esa forma quedaría en estos ejemplos. Recordemos que la cantidad de hidrógenos que se eliminan va a ser igual a la carga que va a tener el ácido. Si elimino un hidrógeno va a ser de carga negativa menos 1. Si elimino dos hidrógenos va a ser menos 2. Si eliminaría un ácido los tres hidrógenos va a ser carga menos 3. En los siguientes ejemplos tengo ácidos, el ácido ortofosfórico y de fórmula H3PO4 y el ácido dicrómico de fórmula H2Cr2O7. Entonces cuando tengo un ácido de 3 hidrógenos y de 2 hidrógenos, va a ser lo mismo de antes para el que tiene 2 hidrógenos, pero en este caso el que tiene 3 hidrógenos tengo que colocar el prefijo di. Como tiene 3 hidrógenos, el ácido me va a formar 3 tipos de radicales. Si elimino un hidrógeno del ácido, me va a formar el H2PO4. Como viene del ácido fosfórico, el ico tengo que intercambiarlo por ato y el osoporito en este caso es ico. Me va a formar el radical puedo ponerle, como es el ácido ortofosfórico, puedo ponerle ortofosfato o si no, fosfato. Fosfato diácido. Radical fosfato diácido. O si no, también radical ortofosfato diácido. Cualquiera de los nombres es correcto. En la Yupac sería el tetraoxo fosfato de dihidrógeno. Radical tetraoxo fosfato de dihidrógeno. ¿Sí? O también puede ser el tetraoxo ortofosfato de dihidrógeno, que también es lo mismo.
Ahora si eliminamos 2 hidrógenos de los 3 que tiene, me va a formar otro radical, que es el HPO4. Este radical se va a llamar, en la tradicional, radical fosfato o ortofosfato ácido. ¿Sí? Radical fosfato, ortofosfato ácido. En la Yupac, radical tetraoxofosfato ácido. Ya no di porque ya no hay 2 hidrógenos. Y si eliminamos el último radical, me formaría el PO4. Recordemos que como eliminé en el primero un hidrógeno, va a tener todo esto de aquí carga 1. Todo esto de aquí va a tener carga 1. En el siguiente, como eliminé 2 hidrógenos, va a tener carga 2 para este de aquí. Y en el siguiente, como eliminé 3 hidrógenos, va a tener carga 3. Este de aquí, carga 2. Y este de aquí para carga 1. ¿Sí? Entonces el nombre acá va a ser radical fosfato u ortofosfato. Va a ser radical tetraoxofosfato. Y de esa forma quedaría en los radicales del ácido fosfórico u ortofosfórico. En el ácido dicrómico, aquí como tiene 2 hidrógenos, me va a formar 2 tipos de ácidos. Si elimino un hidrógeno, me va a formar un radical, el HCl2O7. El nombre sería el radical dicromato. Como viene del ico también, tengo que intercambiar por ato. Dicromato ácido. ¿Ya? En la Yupac sería el radical heptaoxodicromato. Dicromato ácido, por este hidrógeno de aquí. Si eliminamos el otro hidrógeno que tiene el ácido dicrómico, lo eliminamos. Recordemos que la carga aquí va a ser -1 porque eliminé anteriormente un hidrógeno. Aquí si elimino los dos me va a quedar Cr2O7 de carga -2. El nombre de esto va a ser el radical dicromato. Ya no le puedo poner ácido porque ya no tiene hidrógenos. Acá sería el radical heptaoxodicromato. ¿Sí? Y de esa forma formaría los radicales de los casos especiales que les expliqué anteriormente de las numeraciones de los ácidos. Ahora, cuando tenemos nombres dentro de los radicales para dar las fórmulas, tenemos que utilizar las numeraciones de los ácidos si es que no las recordamos. Si es que las recordamos sería mucho mejor. En este caso me pide el ion peryodato. Tenemos que descifrar en qué nomenclatura está. Per-ato significa que viene de per e ico. Y como se refiere al yodo, pues el yodo está dentro de los halógenos que tienen numeraciones 111, 112, 113 y 114. Como dice per-ato es 114. La colocamos al ladito 114 y me va a quedar la numeración del ácido
elimino el 1, o si no lo hago mentalmente, eliminando el 1, el siguiente 1 significa que va a tener un yodo y el 4 significa que va a tener 4 oxígenos, el ion. Entonces, como se elimina el primer 1, va a quedar con carga menos 1. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, que dice ion carbonato o metacarbonato. El ion carbonato o metacarbonato es de numeración 213, es decir, el ácido metacarbónico va a ser 2 hidrógenos, 1 carbono y 3 oxígenos. Ahora, si elimino, como dice ion metacarbonato, no dice metacarbonato ácido, sino de una sola ion metacarbonato o ion carbonato. Significa que tengo que eliminar los 2 hidrógenos. Entonces me quedaría el ion, que va a ser el carbono, 1 carbono y 3 oxígenos. Como eliminado los 2, pues la carga del ion va a ser menos 2. Ion nitrito. Nitrito se refiere al nitrógeno y las numeraciones del nitrógeno son 112 y 113. Si revisamos las numeraciones de los ácidos va a ser 112. Ahora, si eliminamos el 1, pues, que va a ser el ácido, me va a quedar de fórmula el ion nitrito, va a ser NO2 menos 1. ¿Sí? Entonces, ese menos 1 es porque se ha eliminado un hidrógeno. Acá tenemos el ion tetraoxopermanganato. Cuando tenemos nombres, todo lo que diga tetra, tri, di, penta, significa que es en la nomenclatura IUPAC. Entonces aquí es muy fácil de dar el nombre al revés, de esta forma. ¿Sí? Permanganato, como dice permanganato, bueno, per significa mayor valencia, pero ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Del manganeso, significa que es MN. ¿Sí? Oxo se refiere al oxígeno y tetra significa al número 4. Como no me dice ni ácido, solamente permanganato, sabemos que el ácido permangánico es 114. Entonces fácilmente eliminamos pues ya sabemos qué cantidad de carga va a tener. En el siguiente nombre me dice ion trioxotelurito ácido. Igualmente está en la IUPAC. Aquí la fórmula va a ser la siguiente, igualmente que la de acá arriba. Telurito, buscamos en el teluro donde está clasificado en los anfígenos y va a ser teluro, T, oxo, oxígeno, tri significa 3, ácido significa que va a tener un hidrógeno. Ahora, ¿cómo sabemos la carga? Recordemos en la numeración del ácido, 212, hipooso 213, oso y 214, ico. Como dice hito, el hito viene del oso, significa que va a ser menor valencia. Entonces va a ser 213. ¿Sí? Como me dice ácido, significa que aquí de los 2 hidrógenos vamos a eliminar uno para que me quede el hidrógeno, para que sea ácido, y de esa forma he tenido que la carga ha sido menos 1 de este ion. En el siguiente dice ion tetraborato ácido. La numeración va a ser 247. Entonces, como dice tetraborato, ya no dice tetraoxo, nada de eso. Este está en la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Eliminamos un hidrógeno de los 2 que tiene el ácido tetrabórico y me va a quedar el 4, significa que hay 4 boros,
7 oxígenos y un hidrógeno. ¿Sí? Y de esa forma me ha quedado. Como eliminé un hidrógeno, pues aquí la carga de este ion va a ser -1. ¿Sí? Y de esa forma puedo realizar cuando tengo nombres de los iones. Ahora, cuando tenemos fórmulas de los iones para dar los nombres, tenemos que utilizar o también tenemos que descifrar la numeración del ácido. Esto de aquí es muy fácil. En este caso tenemos, para descifrar el ácido para el primer ejercicio, tenemos carga -1, tenemos un yodo y tenemos 3 oxígenos. Ácido 113, la numeración del ácido para formar este ion. Este ion viene del ácido yódico. Entonces el nombre va a ser para este de aquí, le puedo poner bien radical o ion, radical yodato. ¿Sí? Yodato, y ya estaría. ¿Por qué? Porque si sabemos que viene del ácido yódico, estoy intercambiando icoporato. ¿Sí? Entonces sería radical yodato. Para el siguiente, tenemos de fórmula HGO3, desciframos cuál es la numeración del ácido para formar este ion. Sabemos que hay un hidrógeno y tiene carga negativa -1. 1 más un hidrógeno significa que va a tener el ácido 2 hidrógenos, un germanio y 3 oxígenos. 3 oxígenos, 213. Entonces significa que es el ácido metagermánico o también el ácido germánico. En este caso más se lo llama ácido como ácido germánico. ¿Sí? Lo anotamos si es que no nos acordamos y le podemos dar el siguiente nombre. Radical o ion germanato, ¿sí? Icoporato. Y como tiene un hidrógeno, pues le coloco la palabra ácido y ya estaría. Para el siguiente tenemos un 1, que es de carga, tenemos un bromo, ya no hay ácidos, ya no puedo sumarle, así como el anterior, y tengo un oxígeno. Como el bromo está dentro de los halógenos 111, 112, 113 y 114, y tenemos 111 y viene del ácido hiposo, entonces sería el ácido hipobromoso. El nombre que se va a formar de este radical va a ser radical hipobromito. Oso intercambiamos por ito en el radical. En la IUPAC sería trioxo yodato. Acá sería trioxo germanato ácido, radical monoxobromito. Acá en el siguiente tenemos de fórmula CR2O7. Quiero dar el nombre a este ion. Aquí tenemos dos cromos y tenemos 7 oxígenos. Si verificamos, significa que es del ácido dicrómico. Ácido dicrómico. Entonces, aquí, para saber cuál es el nombre, pues sería el radical dicromato. En la IUPAC sería el heptaoxodicromato. Ion heptaoxodicromato. En el siguiente ejemplo tenemos 2 hidrógenos más 1, que serían 3 hidrógenos que tendría el ácido. Tenemos un fósforo y tenemos 4 oxígenos. Entonces, aquí significa que esta es la numeración del ácido
ortofosfórico o fosfórico, cualquiera de los dos nombres, ácido ortofosfórico o fosfórico. En este caso, pues, como tiene dos hidrógenos, tiene que llevar diácido. Entonces va a ser el nombre radical o ion fosfato o ortofosfato, porque hay dos, y la palabra ácido por el hidrógeno. ¿Sí? En la IUPAC sería tetraoxo fosfato diácido. Y en el último tenemos dos, desciframos la numeración del ácido, serían dos hidrógenos que va a tener el ácido, un carbono y tres oxígenos. Entonces aquí significa que viene del ácido carbónico o del metacarbónico. En este caso más conocido es el ácido carbónico con ese nombre. ¿Sí? Y tendríamos de esa forma. ¿Cómo vamos a poner el nombre? Radical, radical carbonato, nato, ico, intercambiamos por ato, radical carbonato. Y en la IUPAC, trioxocarbonato, ion trioxocarbonato. Bien, esas son todas las formas, tanto en nombres y en fórmulas que nos den. Debemos repasar mucho lo que son las numeraciones de los ácidos oxácidos y sus nombres para poder realizar esto de aquí. Si es que no lo saben, los invito a que revisen nuevamente el video de los ácidos oxácidos para que tengan un mejor entendimiento para realizar esta función. Esto es todo sobre esta función de química inorgánica, y cualquier duda que la tengan, siempre escríbanme en los comentarios para poderla resolver. Muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima clase de química inorgánica.